Here, in the heart of the wilderness, the drum is more than an instrument. La señal está parpadeando. Una diminuta chispa de luz desde un tejado en llamas. Es lo único que conecte a Saragari con el mundo. Dentro, el puesto es una ruina de humo y matanza. El telegrafista más joven, Gurmukh Singh, envía su último mensaje. No es una suplicación de rescate, sino una petición de permiso. Solicito permiso para descabalgar y unirme a la lucha. Fue una cuenta regresiva hacia la aniquilación. In this harsh landscape, where empires clashed and men were tested, one figure... Este es el comandante. Nombre: Havildar Ishar Singh. Y unidad: 36 Tanda Regimiento de Infantería de Bengala. Teatro de guerra. La frontera noroeste. El mismísimo límite del Imperio Británico. Ambición, su deber sagrado. Sus hombres, 20 soldados, todos hijes. Ishar Singh no fue un héroe simple. Era un suboficial veterano, nacido para la frontera. Sus superiores británicos lo llamaban un carácter turbulento. Era conocido por su carácter independiente, con un historial de conflictos. La valoración de un historiador fue perfecta. Así, Ishar Singh. En el campamento, una molestia. En el campamento, magnífico. Here, high above the valleys, the Samana Ridge stands defiant. The golden light illuminates... Este era el polvorín. El año es 1897. La frontera noroeste está sumida en una rebelión masiva. Este es el gran levantamiento pastún. Un choque de mundos irreconciliables. El Imperio Británico, con su política de avance, empuja sin descanso hacia el oeste. Construyen fuertes, carreteras y líneas ferroviarias. Para los británicos, esto era progreso, asegurar la frontera contra Rusia. Para las tribus pastunes, era subyugación. La ofensa final fue la línea Durand. Una frontera trazada en un mapa que partía sus tierras.
Se difundieron rumores de debilidad británica y de una yihad global. El mulá de Hadda unió a los clanes. El teatro inmediato era la cresta de Samana. Aquí, los británicos construyeron el fuerte Lockhart y el fuerte Gulistán. Pero el terreno escarpado bloqueaba su línea de visión. Eran sordos y ciegos el uno para el otro, aislados por las montañas. La solución fue un pequeño puesto de piedra construido en la cresta entre ambos. Su nombre, Saragarhi. Su único propósito era servir como relevo de comunicaciones por heliógrafo. Era el centro nervioso vital de toda la línea defensiva. Y las tribus lo sabían. Cortar este nervio era ganar la guerra. The instruments. Forged from stone, steel, and canvas, they shaped the course of history. Esta es la clase comandante. Ishar Singh era el profesional. Un suboficial veterano. Era un hombre que entendía la aritmética brutal de la frontera. Sus instrumentos de poder eran pocos, pero formidables. El arma principal, el fusil. El Martini Henry. Era robusto, fiable y devastadoramente potente. Su cartucho era el Todinchin 577-450. Una pesada bala de plomo de 480 granos. Fue diseñado con un propósito: poder de detención. Podía abatir a un guerrero en carga con un único impacto brutal. El coste era un retroceso castigador y una cadencia de tiro lenta. Cada SIG tenía 400 cartuchos. Cada disparo debía ser una baja, una ejecución perfecta de la disciplina de fuego. El arma secundaria, el puesto. Saragarhi no era una fortaleza. Era un pequeño bloque defensivo, un sangar fortificado de piedra y barro. Ofrecía protección contra el fuego lejano. Pero nunca fue diseñado para resistir un asedio a gran escala. Sus muros tenían un fallo fatal.
El Factor X. El ethos. Este fue el verdadero instrumento de poder de Ishar Singh. Sus 20 hombres eran todos Sixjat. Sabía que la disciplina militar por sí sola no sería suficiente. Les recordó no su deber hacia una lejana emperatriz británica. Les recordó su deber con la Khalsa. Invocó el nombre de Guru Gobind Singh. Citó el verso Sava Lakh se ek ladaun. Que un solo Sikh lucharía con la fuerza de 125.000 enemigos. Transformó una escaramuza colonial en una lucha sagrada e histórica. Through the narrow slit, the world outside was a blinding, dusty canvas. His eyes, however, saw the shadows between the glare. A las 9 de la mañana del 12 de septiembre de 1897. Un enorme ejército tribal, un Lashkar, desciende sobre el puesto. La disparidad numérica era abrumadora. Según toda lógica militar convencional, la defensa del puesto era una imposibilidad táctica. Este fue el momento crucial. Las tribus, dirigidas por Gul Badsha, ofrecieron primero condiciones. Rendirse. Y se les concedería paso seguro. El Abiar Ishar Singh rechazó la oferta sin titubeos. Su misión no era sobrevivir. Era demorar. Esta no era una lucha simple. No fue un duelo de tecnología contra armas primitivas. Habían capturado Martini Henrys. Incluso poseían rifles Lee Metford más avanzados y de repetición. La principal ventaja de los SEALs no era su equipo, sino su adiestramiento. Su posición fortificada y su inquebrantable disciplina de fuego. Ishar Singh mantuvo la orden. Esperé hasta que los atacantes estuvieron a 250 metros. Entonces dio la orden. ¡Vole Sonihal! Rechazaron dos asaltos frontales.
Pero los líderes pastunes eran inteligentes. Identificaron el defecto del diseño del puesto. El punto ciego. Prendieron fuego a los matorrales alrededor, creando una espesa cortina de humo. Bajo esta capa de humo, un equipo llegó al muro y comenzó a cavar. La excavación termina, una piedra se desprende y el muro se abre a la oscuridad interior. ¡El muro ha sido roto! La batalla cambia en un instante. Ya no es un tiroteo. Es un combate cuerpo a cuerpo, brutal e íntimo. Bayoneta contra cuchillo. Culata contra espada. El soldado Bhagwan Singh es el primero en caer. In this moment of stillness, the true cost of their ambition became tragically clear. Los guerreros irrumpen como una marea oscura a través de la brecha. Aquí, Ishar Singh toma su decisión final de mando. Ordena a sus hombres que retrocedan hacia el edificio interior. Repliegue al interior para una defensa final. Empuja al último hombre adentro y se queda fuera para enfrentar la marea. They called it the Great Filter, the ultimate test of a civilization's worthiness. Permanece en la brecha, solo y herido, conteniendo el paso. Una figura solitaria y desafiante, sostenida solo por la voluntad. Cubre la retirada de los suyos enfrentando al torrente, uno contra muchos. Con su sacrificio, les compra unos minutos más para atrancar la puerta. Este fue su momento magnífico, el acto final y desinteresado de un comandante. Dentro del edificio, los últimos Sikhs combaten espalda con espalda. Espalda con espalda, bayonetas listas, rodeados por el enemigo. Son finalmente superados. En medio del infierno, un hombre sigue transmitiendo. El soldado Gurmukh Singh. Ha relatado cada fase de la batalla. Con la batalla perdida, envía su última señal. Guarda con calma su heliógrafo. Toma su rifle. Y el puesto de señales de Saragari queda en silencio. Here, under the cold gaze of the Samana moon, El puesto se había perdido.
Pero la batalla estaba ganada. Cuando la columna de relevo recuperó el puesto 2 días después, Present arms. Hallaron los cuerpos de los 21 defensores. El precio para los atacantes fue brutal. Los pastunes reconocerían después 180 muertos y cientos de heridos. Las 7 horas de retraso fueron estratégicamente decisivas. Take your posts. Dio tiempo para reforzar el fuerte Gulistán. El sacrificio de los 21 salvó toda la línea defensiva. This moment marked a turning point. La historia encendió a todo el imperio. El Parlamento británico les tributó una ovación de pie. En un gesto sin precedentes, los 21 soldados sijos recibieron póstumamente la Orden del Mérito de la India. El más alto galardón al valor que un soldado nativo podía recibir. El imperio utilizó la historia como propaganda perfecta. Prueba de las razas marciales y de la lealtad de sus soldados. Here, etched in stone, are the names of the men who stood their ground at Saragari. Pero la propaganda del imperio se desvaneció. La verdadera custodia de la historia pasó a la comunidad Sikh. Se conmemora cada 12 de septiembre como el Día de Saragarhi. And so, as the cheering subsided, they were left only with the weight of what had passed. El genio de Ishar Singh no residía solo en la táctica. Fue su liderazgo al transformar una defensa colonial sin esperanza en un deber sagrado e inmortal por el honor del Khalsa. No lucharon por un imperio, sino por un legado que los sobreviviría. Para ti, ¿cuál es el legado de Saragarhi? ¿El arma que empuñaron? ¿El imperio al que sirvieron? ¿O la fe que inspiró su sacrificio? ¿Quién crónica de conquista debemos reconstruir ahora? Nombra a un nuevo comandante en los comentarios.